Pues nada, encantado de estar aquí para pronunciar la lección de clausura, que es todo un honor. El título de la misma es, como ya se ha anunciado, el siguiente: Transhumanismo, Inteligencia Artificial y Biotecnología. Y el propósito de mi ponencia pues, es básicamente analizar el transhumanismo, es decir, una de las filosofías espontáneas que están presentes en muchos científicos de la computación y biotecnólogos. Esta filosofía espontánea, o más bien, según iremos viendo, dados sus mimbres, nematología, surge asociada a una antropotecnia que aspira a una modificación profunda del ser humano por dos medios. Por medios tecnológicos info y bio, es decir, la vertiente de la inteligencia artificial y también la vertiente de la biotecnología. Y lo que persigue esta antropotecnia pues es aumentar los rendimientos del ser humano, su resistencia, percepción, cálculo, memoria, longevidad y alcanzar, en el mejor de los casos, la inmortalidad. Bien, los partidarios del transhumanismo suelen definir en muchas ocasiones al transhumanismo con el siguiente rótulo: ciencia del mejoramiento humano. Claro, nosotros desde las coordenadas del materialismo filosófico y de la teoría del cierre categorial, lo primero que hay que decir es que no estamos aquí ante una ciencia, sino que ante lo que estamos más bien es ante una pluralidad de tecnologías info y bio que, aparte de un momento tecnológico, pues comportan un momento nematológico, ideológico exacerbado. Al respecto, no está de más comenzar con una cuestión que no es baladí, que no es gratuita, no es un detalle oligofónico, y es la siguiente. Cuando los transhumanistas hablan de ciencia del mejoramiento humano, es curioso porque ese rótulo ya fue usado a principios del siglo XX por los eugenistas. De hecho, por un eugenista norteamericano, Charles Davenport, lo usa en 1910 en uno de sus libros, ¿no?, que llama Eugenesia, la ciencia del mejoramiento humano. Y bueno, y luego sigue el subtítulo, ¿no? Hay un pequeño matiz, es cierto, con respecto a el adjetivo que usan en inglés, que en español se traducen los dos por mejoramiento, pero en inglés uno puede también traducirse por potenciamiento, ¿no? Pero la conexión está ahí, y me parece que es interesante señalar cómo ese rótulo viene heredado de la antigua eugenesia. Una eugenesia que, como ustedes saben, pues se suele decir que termina con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando se apagan los hornos crematorios. La UNESCO declara que no existen las razas, y entonces los transhumanistas van a dejar de hablar de las razas para empezar a hablar de la especie humana, como un todo. Y, por supuesto, lo que también cambian, lo que también se transforman son las técnicas. Mientras que los eugenistas pues, se basaban en el cruce de individuos seleccionados, la esterilización, el aborto o el infanticidio, pues los transhumanistas van a apostar por la ingeniería genética, la biología sintética, la robótica o la inteligencia artificial. Y entonces el sueño de los transhumanistas es que, por decirlo en nuestros términos, que dentro de no mucho el eje angular del espacio antropológico pues estará poblado, EMIC, ¿no?, desde sus coordenadas, por una nueva especie. Una especie transhumana o poshumana. Para la vertiente informática del transhumanismo, esta nueva especie será básicamente el cyborg, es decir, una criatura compuesta de partes orgánicas y dispositivos cibernéticos, que fusiona al hombre con la máquina. En cambio, para la vertiente biotecnológica, lo que va a aparecer es una nueva especie biológica, que ellos llaman Homo excelsior. Esta nueva especie biológica se creará a partir de la edición genética de Homo sapiens, de tal manera que será, pues, mejorarán totalmente nuestro código genético. Claro, como ustedes ya ven, el papel lo aguanta prácticamente todo, ¿no? Y el objetivo que yo tengo aquí es, desde las coordenadas del materialismo filosófico, pues sacar a la luz y criticar, triturar los compromisos noseológicos, ontológicos y políticos de la doctrina transhumanista, que, como intentaré mostrar, pues no es algo que sea como una especie de locura o veleidades de ciertos científicos, sino que tiene mayor peso del que parece. Pero claro, hay que comenzar por el principio, y aquí la madre del cordero es el humanismo, ¿no? Un humanismo que no tiene sus raíces, como nos recordaba muchas veces Bueno, en el siglo XVI. Los humanistas del XVI no sabían lo que era el humanismo. El humanismo, cuando verdaderamente cristaliza, es en el siglo XVIII, en el París ilustrado, ¿no?, cuando se empieza a hablar del humanismo como amor general por la humanidad, ¿no? Y entonces aquí va a aparecer una idea fuerza que
que va a aparecernos al comienzo y al final de la exposición, y es la idea fuerza del género humano, de la humanidad, entendiendo de la siguiente manera, que existe el hombre, así, dicho con mayúscula y en singular, o dicho de otra manera, que los hombres tenemos cierta unidad no solamente cuando desbordamos ya la categoría biológica, y entonces todos somos de una misma especie biológica, sino que también hay una cierta unidad que estaría más allá de la categoría biológica. Claro, el problema, esa unidad, pues sería lo que posibilitaría, por así decir, amar al hombre, ¿no? Que el hombre pues fuese una unidad más allá de su común género biológico y fuera un sujeto capaz de ser amado, ¿no? Por es decir, aquello de humanos de todos los países, ¿no? Unidos, ¿no? Claro, el problema de esto es que en cuanto nos fijamos, lo que vemos es que no existe el hombre con mayúscula y en singular, sino que lo que hay son españoles, franceses, chinos, estadounidenses, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea fuerza del género humano vamos a ver que va a estar muy presente, va a estar muy latente a lo largo de toda la exposición, pero que aquí va a pasar pues como el Guadiana, que hasta el final no va a volver a resurgir. Dicho esto, ¿por qué ha empezado por el humanismo? Porque lo que proponen los transhumanistas es superar el humanismo, ¿no? Básicamente se suele decir que en las últimas décadas han aparecido dos corrientes que intentan superar el humanismo. Es humanismo latente, pues sea en su modulación existencialista, marxista o cristiana, ¿no? Por un lado estaría el poshumanismo, que intenta superar el humanismo por la vía cultural. Aquí es donde nos encontramos pues, a todo el linaje que va de Foucault y ciertos intelectuales franceses pues, al posmodernismo. Por otro lado, tendríamos al transhumanismo, que es de lo que yo he venido aquí a hablar, que lo que intenta es superar el humanismo no ya por la vía cultural, sino, atención, y esta es la clave del asunto y por lo que tiene sentido en nuestros encuentros de filosofía, por la vertiente tecnológica, por la vía científico-tecnológica. Entre sus apóstoles pues está el famoso historiador que seguro todos conocen, pues Yuval Noah Harari, y cuenta con muchísimos apologetas. Uno de sus gurús, por ejemplo, José Luis Cordeiro, profesor de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley, que está financiada por Google, pues afirma muchas veces sin rubor en las entrevistas que el primer ser humano inmortal, es decir, que no morirá de viejo, ya ha nacido y habita entre nosotros. No sé si en la sala habrá alguno, pero puede ser. Claro, él dice que para 2045 el envejecimiento será una enfermedad que se podrá curar. Con determinados medicamentos o pastillas, pues se conseguirá evitar el envejecimiento, de tal manera que uno no morirá de viejo. A ver, te va a poder seguir atropellando un tráiler o te mate una maceta que te caiga según pases por debajo de un balcón, pero de viejo no te vas a morir. Claro, de nuevo, como podemos ver, el papel lo aguanta casi todo. ¿Cuál es el comienzo del movimiento transhumanista? ¿Cuál se suele cifrar como el momento fundacional? Pues es un artículo que escribe un filósofo, Max O'Connor, hoy rebautizado, y el nombre es curioso, hoy ya no se llama Max O'Connor, se llama Max More, ¿no? Más, ¿no? Que publica en 1990 un artículo con el siguiente nombre: Transhumanismo hacia una filosofía futurista. Es cierto que el rótulo transhumanista fue acuñado por Julian Huxley, ¿no? el biólogo evolutivo y eugenista británico, hace mucho tiempo, ¿no? en un libro de 1927. Lo que sucede es que el rótulo lo acuña Huxley sin tener el sentido y el significado que a día de hoy se le da. Pues bien, en este artículo, O'Connor, o Moore, ¿no? Como hoy prefiere que le llamen, pues definía el transhumanismo como el conjunto de filosofías que buscan guiarnos hacia una condición poshumana. Entonces reconocía que el transhumanismo comparte varias cosas con el humanismo. Comparte el respeto por la razón, el compromiso por el progreso. Fíjense aquí ya cómo van saliendo ciertas ideas fuerza, ¿no? Hay otra idea fuerza que está ahí latente, que es la idea de la existencia de la humanidad como un todo, ¿no? Pero añadía lo siguiente: la diferencia con el humanismo es que, ¿por qué ha fracasado el humanismo? Porque el humanismo se ha centrado en intentar cambiar, por así decir, las circunstancias culturales a través de la educación, de la sociedad. Y no, lo que hay que cambiar es la naturaleza humana. Para los transhumanistas, con la educación, con las medidas sociales, con la política no basta. Lo que hay que ir es a la naturaleza humana, que es imperfecta y que habría que corregir pues, mediante la genética, por ejemplo. Se debe a la mujer de Moore
la artista nacida como Nancy Keark y que hoy se llama Natasha Vita-More, ¿no? Ya ven que todo tiene que ver con vivir más, se debe pues el manifiesto transhumano, un manifiesto que a día de hoy pues ha sido reformulado en 2009 en lo que se llama la Declaración Transhumanista, firmada por ella y por otra veintena de autores. Bueno, si uno se la lee, está disponible en internet, entre los puntos hacen acto de presencia las ideas fuerza que les he comentado, la humanidad, la razón, el progreso, etcétera. Lo interesante es que actualmente el transhumanismo es materia de investigación en varios centros punteros de la angiosfera, por así decir, ¿no? En la Universidad de Oxford está el Instituto para el Futuro de la Humanidad, liderado por el filósofo sueco Nick Bostrom. Y también está el Centro Uehiro para la Ética Práctica, que está dirigido por el médico y filósofo Julian Savulescu. Por su parte, al otro lado del charco, en Silicon Valley, nos encontramos con la Universidad de la Singularidad, una universidad en la cual está conducida por Ray Kurzweil, que es un ingeniero de Google, un ingeniero directivo de Google, y también es donde está, por ejemplo, José Luis Cordeiro, ¿no?, que les he mencionado. También está la Asociación Mundial Transhumanista, que fue fundada en 1998 por Nick Bostrom y David Pearce, y que ha cambiado su nombre últimamente a Humanity Plus, ¿no? Humanity y con el signo de sumar, y que cuenta con más de 5.000 miembros en todo el mundo. Como pueden ver, pues ya ven que esto tiene más prestancia de la que parece. Bien, el transhumanismo, como les he comentado, tiene dos ramas y vamos a comenzar a analizarlas, aunque sea de una manera muy somera, ¿no? Por un lado tenemos la versión info o computacional y por otro lado la versión bio o biotecnológica. Pues bien, la primera modulación, es la que me voy a ocupar ahora, es la que enlaza con la inteligencia artificial del título. Lo que aspiran es a crear que esa especie transhumana sea el cyborg, ¿no? Una suerte de hombre-máquina que cuenta pues, con prótesis de hardware y de software, ¿no? Y donde este enlace íntimo con la máquina, como dice Kurzweil, pues ellos defienden que es la mejor opción que tenemos para hacer frente a la singularidad tecnológica. Es decir, como va a producirse una rebelión de las máquinas en torno a 2045, pues la única opción que tenemos de sobrevivir a esa superinteligencia artificial que, queramos o no, va a aparecer, pues es convertirnos también nosotros en parte en inteligencia artificial, ¿no? en cyborgs, ¿no? Además, los transhumanistas especulan con que la inmortalidad se va a poder conseguir mediante el volcado de nuestra memoria en un ordenador, ¿no? y su posterior transferencia a un robot. Esto es algo que ha soñado pues, Hans Moravec, ¿no? Ahora bien, todas estas afirmaciones tan aventuradas, ¿en qué se basan, ¿no? ¿Cuál es su fulcro de verdad? Bueno, pues básicamente su fulcro de verdad es que a día de hoy pues sí que disponemos de ciertas prótesis, como son, por ejemplo, los marcapasos, los implantes cocleares, los brazos robóticos, o ejemplos como uno que, por ejemplo, mencionó aquí el primer día Luis Martín, esas interfaces cerebro-ordenador que, por ejemplo, ha permitido a personas con parálisis volver a ver, ¿no? Es decir, sí que hay estos avances, por ejemplo, muchos de ellos realizados por Kevin Warwick, ¿no? Son interpretados generalmente por los transhumanistas como avances en la dirección del cyborg. Ahora bien, dejando aparte que estas interfaces cerebro-ordenador son limitadas y que la idea de descargar digitalmente toda nuestra mente en un ordenador, en una máquina, pues es ridícula, ¿no? Pues el gran problema que tiene esta vertiente del transhumanismo, la vertiente computacional, es básicamente que está envuelta en el mito de la inteligencia artificial, por todos lados, ¿no? Un mito que en su momento, en la lección que pronuncié en la EFO con el título Filosofía de la Inteligencia Artificial, pues allí analicé, y de lo que voy a rescatar aquí algunas ideas muy rápidamente, ¿no? Claro, para los transhumanistas de esta línea no es solo que haya una cierta analogía entre un cerebro y un ordenador, sino que un cerebro y un ordenador son lo mismo. Eso es lo que se llama la inteligencia artificial fuerte. Y si un cerebro y un ordenador son lo mismo, pues un ordenador, como es un cerebro, pues podrá realizar prácticamente cualquier tarea que hace un humano. Y eso es la inteligencia artificial general. Claro, el problema no es solo que el material del que está hecho un cerebro y un ordenador no sean los mismos, sino que formalmente son totalmente distintos. Quiero decir, los sistemas dotados de inteligencia artificial con que contamos actualmente, pues carecen formalmente de comprensión semántica alguna.
Quiero decir, en ellos todo se reduce a procesos sintácticos, es decir, no hay en ningún momento nada que sea apotético, todo es paratético, por contacto. Es el ejemplo que en su momento he analizado en alguna otra charla de ChatGPT, ¿no? En ChatGPT las palabras no refieren a las cosas, quiero decir, la palabra mesa no está refiriendo a las mesas con las que se puede operar quirúrgicamente, manualmente, sino que mesa está refiriendo a otras palabras con las que está concatenada estadísticamente en función de la frecuencia con la que la palabra mesa aparece concatenada con esa otra palabra en los millones y millones de textos que ChatGPT tiene encadenado. Es decir, es algo totalmente que está limitado al plano de los significantes, ¿no? Además, las relaciones que generan las inteligencias artificiales, pues las deducciones, las predicciones, los patrones estadísticos, pues son relaciones formales al margen de los materiales. Quiero decir, son relaciones, dicho de otra manera, no son conexiones. Quiero decir, los ordenadores lo que generan son, por ejemplo, detectan patrones estadísticos, pero no podemos confundir, como los matemáticos suelen decir, correlación con causación. Es decir, una cosa es la correlación estadística y otra cuestión es la causa. Una causa que, como también siempre recordamos desde el materialismo filosófico, señalaba Bueno, no es un esquema binario, sino que es un esquema ternario. La relación de causalidad pues supone una H de Ilé, es decir, un esquema material de identidad, una armadura, que es lo que fundamenta la conexión entre el determinante causal y el efecto, ¿no? Dicho de otra manera, que estos sistemas de inteligencia artificial recuerdan en muchos momentos a las inteligencias separadas, a los ángeles, ¿no? Donde están totalmente al margen de los materiales. Además, en lo que toca ya no al término inteligencia, del que he hecho estos apuntes, sino la otra parte del rótulo, al término artificial, pues hay que decir que los transhumanistas de esta rama, como muchos científicos de la computación, pues están totalmente envueltos por el mito de la naturaleza, mito de la cultura, es decir, por esa distinción metafísica entre naturaleza y cultura, donde parecería que la inteligencia humana es inteligencia natural, porque están los genes, mientras que la inteligencia de las máquinas sería una inteligencia artificial. Pero claro, resulta que nuestra inteligencia no reside solo en los genes, sino que es también artificial, en tanto en cuanto depende de la cultura objetiva, es decir, de ingenios objetivos como pueden ser la escritura, los libros, los laboratorios, la educación, la lengua y toda una larga serie de instituciones. Por cierto, instituciones en las que hay que meter a los propios ordenadores y cuya inteligencia, la inteligencia de esos ordenadores no está dada ni mucho menos al margen con independencia de la de los programadores e ingenieros. ¿De acuerdo? Quiero decir que son esos programadores e ingenieros los que le suministran al sistema, pues qué sé yo, el algoritmo, los datos, e incluso son ellos mismos los que en último término interpretan los estados físicos de las máquinas, qué sé yo, como el resultado de un movimiento de ajedrez, un cálculo matemático o una estimación estadística. Dicho de otra manera, que aunque a día de hoy esté muy de moda hablar de machine learning, aprendizaje maquinal, aprendizaje de las máquinas, más bien lo que está sucediendo es que es un aprendizaje de nosotros, los seres humanos, asistido con la ayuda de las máquinas. Es lo que en la lección de la EFO insistí bastante, pues de la mano del artículo de las instituciones de Bueno, de que en los seres humanos la racionalidad subjetual siempre se da conjugada con la racionalidad objetual. Dicho de otra manera, que nuestra racionalidad siempre depende del ingenio subjetivo, siempre va conjugado con un ingenio objetivo. De tal manera que no podemos separarlos uno de otro, ¿no? Y entonces, ¿qué cabe concluir como última crítica a esta rama del transhumanismo, que es ciertamente la menos potente, la menos pujante, ¿no? Pues lo que cabe concluir es lo siguiente, ¿no? Que ese cíborg con el que sueñan, pues mal que les pese, no estaría en el eje angular, sino que seguiría perfectamente en el eje radial. ¿Por qué? Porque el hombre no es el mono desnudo, el hombre es el mono vestido. Un mono vestido cuyos vestimentas y útiles pues van cambiando, efectivamente, dependiendo del proceso histórico, ¿no? Pues empezando con un hacha de siles, acabando, pues como vemos hoy a muchos de nuestros congéneres por la calle, pues con un iPhone en el bolsillo y unos auriculares inalámbricos, ¿no? Pero en el fondo, pues es la misma transformación, ¿no? Bien, esto quede dicho con respecto a la primera variante o primera modulación del transhumanismo, la vertiente de la inteligencia artificial. Vayamos ahora a la vertiente biotecnológica. Esta rama es en la que más me voy a detener porque es la que tiene más chicha, ¿no? Más tomate. ¿Por qué razón? Pues porque se basa
en dos ramas que están en los aspectos que atañen al transhumanismo mucho más asentadas, que son la ingeniería genética y la biología sintética, ¿no? Que serían las armas para rediseñar al ser humano. También dentro de esta rama suele meterse lo que se llama el biomejoramiento químico, es decir, que estudia la mejora del ser humano a través de los fármacos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya se está hablando, y esto tiene un libro Sabolescu y es interesante leerlo, que a los varones nos vendría muy bien una inyección de oxitocina, porque nos haría más sensibles, ¿no? Más empáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una mejora, ¿no? Que para que seamos menos agresivos y seamos pues más sensibles, tengamos una mayor sensibilidad. Pero claro, el camino más directo para la modificación del ser humano no es tanto la mejora farmacológica, porque claro, tendrían que seguir tomando medicamentos nosotros toda la vida, ¿no? Inyectándonos oxitocina, pues no sé cada cuánto sería, pues todos los días a las 8 de la mañana, ¿no? Como si fuéramos diabéticos, ¿no? O todas las semanas, ¿no? Pero también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y tal, sino que la clave es la ingeniería genética. ¿Por qué? Porque se trata de afectar no a la línea somática, sino a la línea germinal. De tal manera que si corregimos la línea germinal, esa mejora ya pasará a nuestros descendientes, entonces tocado uno, tocado toda la línea, ¿no? Y claro, esto es lo que verdaderamente ha experimentado un cambio por el desarrollo de una técnica de edición genética que ha aparecido en los últimos 10 años y en cuya base está un español, un biólogo español, Francis Mojica, ¿no? Esa técnica es lo que se llama CRISPR-Cas9. Él estudió una especie de bacterias transgénicas y supo empezar a ver, aunque luego fueron otros investigadores los que desarrollaron, un sistema que permite editar los genes uno a uno. Claro, hago un pequeño matiz para que se vea el cambio con respecto a la ingeniería genética tradicional. Si ustedes recuerdan, la ingeniería genética tradicional, que por ejemplo es la que Bueno dedica páginas en qué es la bioética, es la de la primera década del 2000. En esa lo que se hacía era insertar en lo que se tomaba bueno, usando el término de Marcelo Palacios, nucleóbulo, insertar un ADN pues de una oveja o de otro individuo e insertarlo entero. No, ahora no estamos pensando en un ADN, coger un ADN de la oveja Dolly, insertarlo en un nucleóbulo y tener una oveja exactamente igual. No. Lo que se está discutiendo ahora es que con esta herramienta, CRISPR-Cas9, y hay otras técnicas de edición genética, pero no son tan fiables como esta, tocar los genes. Es decir, ya no se trata de trabajar con el código genético entero, sino tocar este gen, este otro, ¿no? Aquellos que sean en cada momento los que interesen, ¿no? ¿Cuál es el fulcro de verdad de estos avances? Bueno, pues se han modificado genes en moscas y en gusanos, ¿no? Consiguiendo que, por ejemplo, se alargue su vida significativamente. También se ha hecho lo mismo en ratones. En ratones también se ha conseguido que se alargue su vida significativamente, así como que sean súper resistentes. ¿Y en humanos? Bueno, en humanos el caso más interesante, porque fue muy polémico, es el que se sucedió en 2018 con el científico chino He Jiankui, que modificó mediante CRISPR-Cas9 los genes de dos embriones humanos gemelos. Era una pareja en la cual el padre era seropositivo y entonces mediante CRISPR-Cas9 modificó los embriones de los hijos pues para que los hijos no tuvieran el VIH, el SIDA, no lo desarrollaran. Claro, lo que está prohibido no es tanto modificar estos embriones, sino lo que está prohibido por la regulación internacional y por lo que China luego condenó al científico chino es porque él realizó el implante y la madre tuvo a las niñas, dos niñas gemelas que supuestamente, pese a venir de un padre con VIH, el padre seropositivo, no tendrían el VIH. Bueno, el experimento fue un éxito a medias, porque las niñas presentaron lo que se llama mosaicismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, para entendernos, la mitad de las células de su cuerpo tienen la corrección, es decir, no tienen en su código genético el VIH, pero la otra mitad sí lo tiene. Claro, lo que fue muy polémico es que no solamente que él realizara el implante, sino que es muy poco probable, estadísticamente, y eso está estudiado, que cuando el seropositivo es el padre, las hijas desarrollen el SIDA. Por lo tanto, lo que se criticó también no fue solo realizar el implante, sino que el científico chino había corrido pues, grandes riesgos para hacer algo que en el fondo seguramente era muy poco improbable que las niñas desarrollaran el VIH, ¿no? el SIDA. Entonces ya ven ustedes que esto está ahí. Entonces, claro, cosas que se barajan, pues por ejemplo, ciertos
tocar ciertos genes que, por ejemplo, son los causantes de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entre otras enfermedades. Corregir esos genes pues, para que la prole no los herede. Bien, lo que yo quiero hacer ahora es analizar básicamente, pasar revista desde nuestras coordenadas del materialismo filosófico a los argumentos que se han dado a favor y en contra del biomejoramiento genético, ¿no? En esta línea del transhumanismo. Me voy a referir primero a los dos argumentos en contra y vamos a ver desde el materialismo filosófico que son argumentos realmente pobres, no son muy potentes. Y luego pasaremos revista a los dos argumentos que se dan a favor. Bien, ¿cuál es el primer argumento en contra? El primer contraargumento. Pues es lo que yo he llamado el contraargumento de la naturaleza humana. Lo que se diría es que el primer argumento en contra del biomejoramiento genético es el que atañe a que hay que preservar la naturaleza humana. Es decir, aquí nos encontraríamos a los que se llaman bioconservadores, como Fukuyama o Habermas, ¿no?, frente a los bioprogresistas, es decir, aquellos que defienden que es un progreso tocar el código genético humano, ¿no? Claro, los bioconservadores, como Fukuyama, sostienen que existe algo así como la naturaleza humana y que no estaría bien violarla o modificarla. Claro, si ustedes se dan cuenta, esto es muy interesante porque pone sobre el tapete un problema filosófico capital, que es el problema de la naturaleza humana. O, tal y como yo lo voy a reformular, de qué es el ser humano, ¿no? Y para ello lo que voy a hacer es simplemente muy rápidamente exponerles, plantearles aquí una pequeña teoría de teorías sobre qué es el ser humano, ¿no? Y para ello tenemos dos posiciones, ¿no? Vamos a ver el peso que dan a la naturaleza y el peso que dan a la cultura, ¿no? Y vamos a hacer las 4 familias que habitualmente distinguía Bueno, ¿no? Tenemos a los que van a dar todo el peso a la naturaleza, todo el peso a la cultura, los que lo dan repartido entre los dos y luego la posición que defendería aquí el materialismo filosófico. La primera alternativa sería dar todo el peso a la naturaleza y quitárselo a la cultura, es decir, 1-0. Esta es la posición que existe una naturaleza humana a la que la cultura habría de subordinarse, ¿no? Es la posición de Fukuyama y no tanto, aunque también en parte está ahí, de Habermas. Entonces, ahora bien, la naturaleza humana no residiría como antaño en el alma racional, sino que ahora lo haría en el código genético. Claro, el problema es que esta posición es bastante débil por lo siguiente. Lo primero es que nuestro ADN no es común. Cada uno de nosotros tenemos un ADN distinto. Y además el ADN humano es compartido en gran medida por otros primates, en un porcentaje muy alto. Por lo tanto, cifrar la naturaleza humana en el código genético pues no nos lleva muy adelante. Además, esa naturaleza que se presume que habría que preservar, que no habría que violar, que no habría que modificar, resulta que sabemos positivamente por la evolución biológica que va cambiando, que se va transformando. Por lo tanto, no es ni mucho menos fija e inmutable. Además, aquí hay otro problema, que es pues, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de lo que es natural, ¿no?, que a veces se presupone como es bueno. Nada más natural que tener una apendicitis. Y sin embargo, corremos a cortar el curso natural de los acontecimientos, ¿no?, y los médicos intentan revertir esa situación, ¿no? Es aquello que decía Bueno siempre de cuando alguien tiene un tumor, para el biólogo pues no es pocas cosas más naturales que un tumor. Oye, pues qué bien, ha tenido una mutación, ¿no?, y se admira de tal. Claro, el médico, ¿qué va a hacer inmediatamente? Corregir el curso de los acontecimientos, por más natural que sea tener un tumor, ¿no?, que en todo caso sería un regalo envenenado de la naturaleza. ¿Cuál es la segunda alternativa? La segunda alternativa es la reducción contraria, poner todo el peso en la cultura, es decir, la naturaleza 0, la cultura 1. Esta es la posición que niega que exista algo así como la naturaleza humana y todo lo fía a la cultura. Es la posición de Ortega, ¿no?, con el famoso filosofema: el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Una tercera alternativa es la que intentaría encontrar una justaposición entre ambos polos, ¿no? Daría a la naturaleza un 1 y a la cultura un 1, intentando hallar un compromiso entre ambos polos, entre naturaleza y cultura. Aquí podríamos situar a Aristóteles, ¿no?, cuando ve en el hombre el animal social, el zoon politikon. Es animal, pero también es social, ¿no? En España es curioso porque se ha planteado un interesante debate en la última década entre dos filósofos españoles que sostienen respectivamente la segunda y la tercera posición, que son, por un lado, Antonio Diéguez, que reivindica a Ortega, y por otro lado, Alfredo Marcos, que reivindica a Aristóteles.
El debate es realmente interesante entre ambos por lo que tiene de interés para ver cómo se movilizan las ideas filosóficas, ¿no? Claro, Marcos le critica a Dieguez, y me parece a mí que muy acertadamente, que Dieguez tiene una idea platónica, una idea megárica de naturaleza humana y que por eso la desecha. El problema es que cuando Marcos, habiendo hecho esa crítica a Dieguez de que él se suscribe a las tesis de Ortega porque tiene una idea, pues eso, sustancialista de naturaleza humana, intenta construir una idea que él llama aristotélica de naturaleza humana, pues lo que acaba haciendo es incluyendo rasgos animales, sociales, también espirituales, y así pues acabamos desembocando velis nolis, ¿no?, en lo metafísico y lo religioso, ¿no?, con lo cual la corrección tampoco nos lleva a ningún lado. ¿Cuál es, a nuestro juicio, la posición por la que tomamos partido, ¿no? Pues sería, representado en el cuadro, pues dar un peso cero a la naturaleza y un peso cero a la cultura. ¿Y cómo cabe interpretar eso? Bueno, pues cabe interpretar que lo que se está haciendo es una crítica a las posiciones anteriores, es decir, se trata de que hay que situarnos más allá del reduccionismo natural o cultural, así como de su justaposición ecléctica. Es decir, frente a los esquemas metaméricos que intentan reducir uno a otro o justaponerlos, se trata de ensayar un esquema diamérico de conjugación, que lo que dice es, no existe la naturaleza como un todo enterizo, ni existe la cultura como un todo enterizo. Lo que hay son multiplicidades de partes, es decir, no existe n, por así decir, sino que lo que existe es n1, n2, n3, y no existe c, sino que lo que existe es c1, c2, c3. Y esas partes, esas multiplicidades naturales o culturales, cabe conjugarlas. ¿Conjugarlas para qué? Y esta es la clave de una de las ideas fundamentales que yo espero aquí que quede más o menos clara. Conjugarlas a la hora de formar lo que Bueno llamaba el canon de individuo corpóreo humano. Esta es la clave. O sea, ese canon de individuo corpóreo humano que define la morfología elemental de un ser humano va a ser un canon que lo que está es, por así decir, conjugando partes naturales y partes culturales. Es decir, por así decir, N1, C2, N3, C4, etcétera, ¿no? Pongo un ejemplo para que se vea por qué hay que intentar realizar esta conjugación. Es un ejemplo que en su momento me fue señalado por Íñigo Gay y es muy interesante. Y es el siguiente: la prevalencia de la sordera congénita que se está observando. Es decir, la sordera que se hereda por los genes, se está viendo que no solamente no está desapareciendo, sino que cuando, en teoría, por la cohesión de la selección natural debería desaparecer, sino que está aumentando, ¿no? Cada vez hay más sordos con esta sordera congénita. ¿Cuál es la razón? La razón es que a día de hoy los sordos pues, se relacionan con otros sordos a través de sus lenguajes de signos y las diferentes asociaciones. ¿Qué hace? Esto hace que se casen entre ellos y que la sordera congénita se herede. Esto es un ejemplo de lo que ciertos biólogos llaman coevolución y nosotros llamaríamos codeterminación entre naturaleza y cultura. Dicho de otra manera, que la rectificación de las ideas metafísicas de naturaleza y cultura se opera desde el materialismo filosófico, mostrando la trabazón interna que hay entre componentes biológicos, etológicos, antropológicos e históricos. Se trata, en suma, de no caer en el mito de la naturaleza, pero tampoco en el mito de la cultura, ¿no? Huyendo de la visión dualista de ambos, una visión que, por cierto, está muy presente en Ortega, cuando Ortega hablaba con aquellas metáforas tan bonitas, ¿no?, pero tan oscuras y confusas que usaba del hombre como un centauro ontológico, ¿no? Claro, es que eso que es muy bonito, centauro ontológico, suena muy bien, pero es una oscuridad total, porque está totalmente puesto del mito naturaleza, mito de la cultura, ¿no? Entonces, naturaleza y cultura desde el materialismo filosófico no conforman una distinción disyuntiva, existiendo configuraciones, como va a ocurrir con el canon de individuo humano, que no cabe juzgar ni como naturales ni como culturales, si no nos sentimos aprisionados por la dicotomía, sino que van a formar parte de una tercera clase. Bien, entonces el materialismo filosófico sustenta que efectivamente hay un canon humano. Lo que ocurre es que ese canon no es una esencia porfiriana, es decir, no es un conjunto de condiciones necesarias que cuando las das conjuntamente se convierten en suficientes, no, sino que es una esencia protiniana, es decir, una esencia procesual, que va cambiando con el tiempo, de la misma manera que va cambiando la altura media de los españoles, ¿no? En la Edad Media, un varón español, entiéndanme, asentado en la península ibérica, pues medía de media 1,60.
A día de hoy estamos en 1,76. Ahí se va viendo como el canon pues va experimentando ciertos cambios, ¿no? Y entonces, de lo que se trata es de alcanzar una visión dinámica, dialéctica, de qué es lo que el materialismo filosófico intenta al introducir esta idea del canon de individuo corpóreo operatorio humano. Un canon que, como Bueno señalaba en que es la bioética, es precisamente la norma que los médicos intentan conservar con su praxis. Entonces, este canon es un híbrido, en el sentido de que conjuga aspectos naturales y culturales, de que está delimitado biológica e históricamente, ¿no? Y por lo tanto está desbordando la oposición naturaleza-cultura, comprendida como una especie de todos enterizos y estancos entre ellos, ¿no? Y me interesa señalar que ese canon, para fijar ideas, lo podemos ver representado pues, en el famoso canon de Policleto, ¿no? Donde ahí tenemos definida, básicamente, y con variaciones admisibles, por supuesto, la morfología elemental de un individuo corpóreo humano. Por cierto, fíjense que en el canon de Policleto, en el Doríforo, este aparece con el aspecto de estar sujetando una lanza, es decir, una institución esteasomática. Vuelvo a llamar la atención de que el canon, tal y como lo defiende el materialismo filosófico, no es solo un canon delimitado natural, sino también históricamente, ¿no? Es aquello que dice Bueno en que es la bioética, de que no hay que pensar que hay una sustancia debajo que determina el canon, sino que ese canon, la esencia procesual de ese canon está codeterminada por la evolución biológica y el desarrollo histórico. Pues bien, con esto lo que quiero mostrar es que ese primer argumento, contraargumento que se da apelando a una naturaleza humana, pues es muy débil, y que en el momento en el cual uno no se siente aprisionado por el mito de la naturaleza y por el mito de la cultura, pues lo puede dinamitar. Entonces hemos dinamitado, por así decir, el primer contraargumento en contra. Ojo, eso no quiere decir que luego le vayamos a dar la razón al transhumanismo. Lo que quiero decir es que los argumentos o las razones por las que vamos a hacerlo son totalmente diferentes, de una óptica. Claro, porque se trata de ir saliendo al paso de todas las adherencias metafísicas que tiene el tratamiento que suelen hacer los transhumanistas, pero también los filósofos académicos universitarios al uso, que están totalmente envueltos en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por eso yo creo que esto es el interés que puede tener esto. Bueno, ¿cuál es el segundo contraargumento? Pues es mi preferido, es el de la dignidad humana. Qué tela, ¿no? Aquí está Habermas, ¿no? Y dice Habermas. Claro, dice, las modificaciones genéticas no alterarían una naturaleza humana que, bueno, no sabemos que existen o que por lo menos tal, sino que atentarían contra la dignidad humana. Y Habermas dice, ¿en qué sentido atentarían? Pues que como los padres no pueden dialogar con el hijo para decirle, hijo, te vamos a tocar tal gen para darte esta mejora, como no pueden llegar a ese consenso, pues claro, no estaría bien coartar la libertad genética del hijo. No sé si entienden el argumento, es metafísico por los cuatro costados, pero es que es Habermas, ¿no? Y entonces, los padres estarían violentando de facto la dignidad del hijo cuando deciden cambiar la lotería genética que por azar surge entre padre y madre, decidiendo, oye, pues vamos a darle a nuestro hijo ojos azules, o vamos a hacer que tenga 10 puntos más de cociente intelectual. Claro, al hacer esto, estarían supuestamente violentando su dignidad. Claro, también hay que decir que, sin embargo, nadie vería con malos ojos si en el caso de que los padres se vea que tienen una tendencia a transmitir, qué sé yo, una enfermedad hereditaria, si usase la medicina para corregirlo. Eso no lo veríamos mal, con lo cual el argumento y no creo que ese argumento se le ha puesto delante a Habermas, ¿no? Es decir, ahí se está realizando una modificación, pero en ningún momento se puede decir que atente con una supuesta dignidad, ¿no? Claro, lo que a mí me interesa más del argumento de Habermas es que, y ahí Habermas se cuida mucho de dar este paso, es que el argumento de Habermas se puede retorcer para obligar a los habermasianos a criticar el aborto, ¿no? Porque ¿están los padres en condiciones de consensuar con el hijo la técnica abortiva? Pues va a ser que no. Entonces, claro, es la misma situación, ¿no? Claro, aquí parece que está flotando por ahí el hijo no, esperando para llegar a encarnarse, ¿no? Pero claro, aquí el problema fundamental es que se está explicando lo oscuro por lo más oscuro. Se está apelando a la idea de dignidad humana, una idea que ya saben ustedes que viene rodando desde Pico de la Mirándola y Kant, pero que es una idea totalmente metafísica y que tiene mucho que ver con la inversión teológica. Es decir, la dignidad humana es una dignidad que tiene que ver
En primer lugar, con la dignidad del hombre. ¿Frente a quién? Frente a los animales, porque el hombre tiene alma racional, y frente a los ángeles, porque el hombre tiene cuerpo. Eso en el plano, por así decir, de la representación. En el plano del ejercicio, como señalaba Bueno en un artículo de 2015, la cosa es mucho más interesante, porque cuando decimos la dignidad humana, lo que en realidad se está queriendo decir es la dignidad del hombre cristiano. ¿Por qué? Porque lo que se estaba reivindicando es la dignidad del hombre cristiano frente a los musulmanes y los judíos. ¿En qué sentido? Porque para el cristiano, Dios se ha hecho hombre en la encarnación, y entonces eso es lo que dignifica la condición humana. Y claro, la encarnación de Cristo, esto no es algo aceptado ni por musulmanes ni por judíos. Por lo tanto, ustedes ya ven que la idea de dignidad humana, aunque esto no se suele contar, pues tiene un asunto teológico detrás que hay que sacar a la luz. Bueno, para rizar el rizo, sucede que los transhumanistas, como por ejemplo Nick Bostrom, dicen hablar en defensa de la dignidad poshumana, ¿no? Lo cual a mí me parece ciertamente una impostura, ¿no? Es como si nos ponemos aquí a hablar en defensa de la dignidad angelical, ¿no? O en defensa de la dignidad de los extraterrestres, ¿no? De los animales no lineanos, ¿no? Entonces ya ven ustedes que toda esta discusión de la dignidad está muy metida en el campo, tanto por los que juegan en contra como a favor del transhumanismo. Bien, con esto he intentado ventilar los dos argumentos que se dan en contra, ¿no? Desactivarlos. Pero también vamos a desactivar básicamente los dos argumentos principales que los transhumanistas dan a favor. El primer argumento que dan a favor es el argumento de la mejora por la mejora. Ellos preguntan, los transhumanistas, ¿quién no quiere mejorar? ¿No? ¿Por qué cerrarse las puertas a las mejoras físicas, cognitivas y emocionales que arroja el progreso científico y tecnológico, ¿no? Claro, aquí ellos pues suponen que habría algo así como una especie de imperativo de la mejora. Claro, lo primero que uno tiene que preguntarse es si realmente las medidas que proponen los transhumanistas son consideradas en conjunto una mejora, porque si respondemos taxativamente que sí, pues lo que aquí está funcionando a toda máquina es el mito del progreso, ¿no? Entonces habría que ir con cuidado distinguiendo unas de otras. Una distinción que suele hacerse habitualmente es la distinción en que las intervenciones sean cibernéticas o genéticas, ¿no? Habría que distinguir de dos tipos, las que son terapéuticas para curar o prevenir y las que son meliorativas para específicamente mejorar. Por ejemplo, esto es la distinción a la que acudieron los médicos, el Colegio Oficial de Médicos, cuando en octubre de 2021 el congreso más importante de los transhumanistas se celebró en Madrid. Se celebró precisamente en el Colegio de Médicos de Madrid, con la presencia de Ray Kurzweil y de José Luis Cordeiro, el congreso transhumanista Transvision, ¿no? Y muchos médicos protestaron porque el hecho de que el Colegio Oficial de Médicos hubiera acogido un congreso de transhumanistas, diciendo, es que la bioética médica no busca mejorar, sino curar, ¿no? Pero claro, esta distinción entre terapia y mejora, por más que esté muy extendida, pues es muy permeable y borrosa si no se dan parámetros sistemáticos, ¿no? Y esta es la clave del asunto. Y para que ustedes vean que si no se dan parámetros sistemáticos, uno puede entender por terapia y mejora prácticamente cualquier cosa, voy a ceñirme a Julian Savulescu, ¿no? Que es uno de los defensores del transhumanismo, aunque a él no le gusta ese adjetivo, ¿no? Si ustedes recuerdan, la Organización Mundial de la Salud define la salud de la siguiente manera, y cito, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, con esta definición, aquí en la sala no hay nadie sano, ¿no? Porque no entiendo que nadie estamos ahora mismo en un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dice Savulescu? Pues hombre, que si de lo que se trata es del bienestar, pues como las intervenciones genéticas o cibernéticas que vayan a hacer los transhumanistas van a mejorar el bienestar de los individuos que accedan a ellas, pues entonces, desde el punto de vista de la definición de salud de la OMS, pues serían terapéuticas, están afectando a la salud, ¿no? Entonces ya fíjense usted aquí qué poroso que es todo, ¿no? Además, para complicar aún más las cosas, resulta que la distinción entre terapia y mejora a mí siempre me ha parecido muy parecida a una distinción que hacían los eugenistas de principios del siglo XX, entre eugenesia negativa y eugenesia positiva. Por cierto, que los transhumanistas en su
en su página de la Asociación Transhumanista Mundial, hoy rebautizada como Humanity Plus, pues se cuidan mucho de diferenciarse de la eugenesia, ¿no? Y llegan a decir que no tienen nada que ver con ellos porque ellos son tolerantes y no quieren imponer nada, ¿no? Mientras, claro, los eugenistas sí que intentaban supuestamente imponerlo, ¿no? Claro, entonces, fíjense, la distinción terapia-mejora y la distinción eugenesia positiva-negativa. La eugenesia positiva lo que perseguía era la reproducción de los individuos más aptos, ¿no? A fin de incrementar ciertas características consideradas deseables, como la altura, la belleza, la inteligencia. En cambio, la eugenesia negativa lo que intentaba era evitar la reproducción de los seres considerados menos aptos, es decir, que tuvieran características indeseables. Esto ahora mismo nos horroriza, pero es que está al cabo de la calle. De hecho, se intenta evitar que las personas con síndrome de Down tengan hijos, ¿no? También se permite el aborto de fetos o embriones malformados, con lo cual, aunque la eugenesia negativa nos suene muy mal, a día de hoy está al cabo de la calle, ¿no? Y entonces se dice lo siguiente, se suele hacer la siguiente equivalencia. La eugenesia negativa se diría, hombre, es que en la eugenesia negativa no se está buscando una mejora, sino que se trata simplemente de una práctica terapéutica. Claro, el problema es que, de nuevo aquí, cuando uno reconstruye así la distinción eugenesia positiva-negativa como mejora terapia, no se da cuenta de que hay una cierta indefinición, porque toda eugenesia negativa, ya al nivel o a la escala del individuo, ya está comportando una eugenesia negativa a la escala de la clase. Voy a ver si me explico. Si yo tengo una serie de individuos y evito que se reproduzcan los menos aptos, eso inmediatamente hace que la distribución, los parámetros de la distribución, por así decir, se corran hacia los valores más altos. Por decirlo con un ejemplo, si yo tengo una serie de números y quito los más pequeños, ¿qué sucede? Que la media de los números aumenta, es decir, aunque yo no esté apostando por la eugenesia negativa, que sería a los números más altos sumarles un poquito más, el resultado es el mismo. Dicho de otra manera, y esta es la clave del asunto, que toda eugenesia negativa ya comporta una eugenesia positiva. O en otras palabras, que toda intervención, aunque a la escala molecular del individuo se defina como terapéutica, a la escala molar, a la escala de la clase, resulta meliorativa. Y esta es la clave del asunto, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero mostrar, que les quede claro, es la indefinición total entre terapia y mejora si no se dan parámetros sistemáticos. Y entonces, ¿cómo podemos desde el materialismo filosófico reconstruir esta distinción? Pues básicamente es cambiando totalmente la forma de análisis, ¿no? Y entonces el materialismo filosófico reivindica una distinción que es la distinción entre una distinción que proviene de la escolástica entre lo privativo y lo negativo. Y esta es la clave, tomando como referencia inexcusable ese canon de individuo corpóreo humano del que les he hablado antes. Pongo un ejemplo. Si nace un niño y a ese niño observamos que no tiene una tercera pierna, esa carencia no es privativa, sino negativa. No tiene una tercera pierna, pero es que no tendría por qué tenerla. ¿Con respecto a qué no tendría por qué tenerla? Tomando como referencia el canon. Bien, nace un niño y le falta una pierna, solo tiene una. En ese caso, la ausencia de una pierna ya no es solo negativa, sino que es más específicamente privativa. Le falta una pierna y sí que debería tenerla. ¿Con respecto a qué? Al canon. Entonces, esta es la clave del asunto, la distinción entre privativo y negativo con respecto al canon. Y entonces, desde el materialismo filosófico, lo que voy a decir es lo siguiente, que si tomamos como referencia el canon de individuo humano, un canon, empero, que no es natural, porque está mediatizado por la cultura, o por así decirlo, por decirlo rápidamente, es tan genético como epigenético, ¿no? Pues podemos decir que la distinción no se trata tanto entre terapia y mejora, sino simplemente decir que serían terapias o mejoras admisibles aquellas que respeten la variabilidad intrínseca del canon. Es decir, ¿qué terapias o qué mejoras podrían ser admisibles? Pues, por ejemplo, proporcionar una pierna protésica, acoplar un marcapasos,
insertar una interfaz cerebro-ordenador que posibilite hablar a una paciente con parálisis, suministrar hormonas del crecimiento a un niño con problemas de crecimiento, corregir la miopía, realizar un implante de mamas, una rinoplastia, inyectar botox o ácido hialurónico. He metido estas últimas cosas de operaciones de estética, pero porque, en cierto modo, siguen respetando la variabilidad intrínseca del canon. Quiero decir, hombre, a ver, dentro siempre de cierto volumen, y ya me entienden ustedes, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? ¿Qué tipo de terapias y o mejoras no serían admisibles? Pues aquellas que nos sitúen ya fuera del canon. Pues, por ejemplo, aumentar la altura por encima de lo normal, para que un ser humano mida 4 metros, ¿no? O, por ejemplo, dotarle de capacidad para ver en la oscuridad o de respirar bajo el agua. Por lo tanto, una terapia génica que, por ejemplo, eliminase en la línea somática la diabetes o la presencia de ciertas enfermedades hereditarias, con las privaciones que conllevan, esta es la clave, con las privaciones, no negaciones que conllevan, ¿no? Pues sería admisible, de la misma manera que todos hemos admitido que por medio de la vacunación hemos erradicado la viruela, y a nadie echa en falta padecer la enfermedad de la viruela, ¿no? Pero en cambio no sería admisible, pues por ejemplo, aumentar el cociente intelectual en 100 puntos o hacer que alguien corra más rápido que un guepardo. Por cierto, los transhumanistas como Sabulescu están a favor del dopaje. Dicen que en el deporte hay que permitir que los deportistas se droguen, porque siempre ellos dicen que el afán de mejora es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Entonces, fíjense aquí la diferencia, ¿no? Pero claro, es que para nosotros correr más rápido que un guepardo es una característica de la que carecemos no tanto por negación, sino por privación. Entonces, la clave del asunto es la siguiente, que desde nuestra perspectiva no se trata de aceptar o rechazar en bloque los proyectos de intervenciones transhumanistas, bueno, cuando sean reales, es decir, cuando sean realmente existentes, sino que habría que juzgarlos con respecto a esto, al canon, y al principio bioético que Gustavo Bueno establece en que es la bioética, y es el siguiente. En la página 85 dice, bueno, el principio bioético negativo de no alterar el genoma humano en todo aquello que atente a su propia morfología. ¿A qué morfología? A la morfología canónica, a la que está en el canon de individuo corpóreo humano. Y claro, es que yo creo que el gran problema de la discusión con los transhumanistas es la discusión entre médicos y biólogos, y que la mayor parte de transhumanistas son, en muchos casos, biólogos, más que médicos. Quiero decir, para los médicos la norma fundamental es la conservación del canon de individuo humano, ¿no? Y entonces, si nace un niño con 6 dedos, el médico inmediatamente lo que va a hacer es quitarle ese dedo para que recupere la pentadactilia de la que estaba privado. Es decir, que no la tenía no solo por negación, sino por privación, ¿no? Claro, en cambio, un transhumanista, un biólogo, ¿qué diría? Primero, se admiraría de la mutación y luego diría, oye, pues vamos a dejarle el 6º dedo porque a lo mejor hacemos de él un pianista de excepción, ¿no? Entonces, claro, fíjense ahí la diferencia entre médicos y biólogos. Pero ojo, en este momento estamos en el plano de la ética, y aquí hay que meter a la moral y a la política. Y claro, esto es, a mi juicio, lo que hace que, en primer lugar, esto no lo distingue prácticamente nadie. De la gente que analiza este tipo de cosas, como no disponen, como sí que disponemos desde el materialismo filosófico, de la distinción entre ética, moral y política, esto yo creo que ni siquiera lo huelen, ¿no? Lo que voy a decir ahora, y es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, la ética se fija en el individuo corpóreo, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, serían admisibles aquellas intervenciones que no ataquen el mantenimiento de la firmeza del individuo y conserven el canon de individuo corpóreo humano, que es lo que les he dicho hasta hace un momento. Claro, pero la moral ya no toma como referencia al individuo, sino a los grupos. Y lo que busca es la preservación de esos grupos. Y la política no toma como referencia al individuo o al grupo, sino a las sociedades políticas. Y lo que busca que es el buen orden en el tiempo de esas sociedades políticas, es decir, la eutaxia. Entonces, claro, si introducimos aquí en el análisis del transhumanismo estos cortes, estas contradicciones, estos hiatos que hay entre ética, moral y política, entre individuo, grupo y sociedad política, pues suceden cosas como señalaba certeramente Mario Rodríguez Tauste en un artículo en el Catowepas, ¿no? Decía que muchas mejoras o medidas que desde un punto de vista ético todos podemos ver bien, pues por ejemplo, en ciertas intervenciones que nos eviten desarrollar ciertas enfermedades,
¿Eso qué va a ocasionar? Que nuestra esperanza de vida aumente. Pero claro, si tenemos como España un país de viejos donde no hay niños, desde el punto de vista moral y político, eso puede ser totalmente perjudicial para el Estado, donde resulta que tenemos ancianos que mueren con 90 años cobrando pensiones durante una gran parte de su vida y eso no hay quien lo sostenga. Entonces, fíjense, cómo medidas que desde el punto de vista de la ética nos podrían parecer admisibles, desde el punto de vista de la moral y de la política, dejan de serlo. Y viceversa. Imagínense que un Estado ataca a otro Estado y ese otro Estado está en condiciones de dotar a sus soldados, estoy un poco especulando, con ciertas características que, por ejemplo, hagan que no tengan que dormir o que tengan visión nocturna. Claro, eso desde el punto de vista ético vulneraría el canon de individuo corpóreo humano, pero desde el punto de vista moral y político puede ser una estrategia tremendamente idónea. ¿Para qué? Para que esa sociedad política sea capaz de ganar la guerra y sostenga. Por lo tanto, ya ven que aquí el tema es mucho más delicado y complejo de lo que parece, porque continuamente tenemos, si ya teníamos un montón de contradicciones y de confusiones en el plano de la ética, cuando metemos la moral y la política, las contradicciones se multiplican exponencialmente, aumentan exponencialmente. Bien, esto con respecto al primer argumento que dan a favor los transhumanistas, no me queda ya mucho. El segundo argumento que ellos dan a favor es el argumento del mejoramiento ético y moral. Ellos creen que no solamente se trata de que podamos mejorar orgánicamente, sino que también se van a poder introducir mejoras éticas y morales en la especie humana. Pero claro, esto es mucho decir, porque ¿qué genes hay que tocar? ¿O qué genes son los responsables de la eticidad o de la moralidad? ¿No? Que lo digan, ¿no? Porque claro, el problema es que el genoma no es un conjunto bien organizado donde cada gen tenga una sola función, sino que se dan multitud de acoplamientos, ¿no? Y claro, aquí lo que está operando en este argumento que dan los transhumanistas abogando por la mejora ética y moral a través de la tecnología es que están presos de cierto reduccionismo biológico, ¿no? Al pensar que la modificación genética, pues por ejemplo de los genes guerreros que llaman, ¿no? Que si nos los tocan podrían controlar la agresividad, o lo que les decía, mediante la modificación farmacológica, ¿no? Inyectándonos a los varones oxitocina, ¿no? Pues que podrían mejorar sustancialmente nuestra conducta, ¿no? Pero claro, aquí hay un reduccionismo biológico de primer orden, ¿no? Porque se está soslayando completamente el papel, pues, del ambiente y de las instituciones, de la familia, de la clase social, de la educación, etcétera, ¿no? O dicho de otra manera, que no todo está en los genes, que también importan, por así decir, los memes, ¿no? O dicho de otra manera, mejor, que la antropología no se reduce a biología. Voy concluyendo ya. Y la conclusión es que después de haber desmontado tanto los argumentos a favor como en contra del transhumanismo y haber reformulado la cuestión totalmente mediante la introducción, y esto yo creo que es la novedad y la clave del asunto, ¿no? La madre del cordero, haber propuesto a ustedes la idea de canon de individuo corpóreo humano, así como la distinción ética, moral y política, que permite reformular el problema y atacarlo de una manera que yo no he visto en otros sitios, ¿no? Pues me gustaría acabar señalando que además, por si fuera poco de todo lo que he dicho, en el transhumanismo está apuñado de ciertos mitos de la metafísica tradicional, ¿no? Uno de esos mitos es el que tiene que ver con que ha heredado el fundamentalismo científico del movimiento eugenésico. De igual modo que antaño los eugenistas concebían la eugenesia, y cito textualmente, como la autodirección de la evolución humana. Les cuento por qué los eugenistas decían que la eugenesia era la autodirección de la evolución humana, es decir, que era la primera vez que el ser humano iba a poder controlar el curso de su evolución. Este es el lema del segundo Congreso Internacional de Eugenesia celebrado en 1921, y era un escudo muy bonito, que es un árbol que unifica todas las ciencias con la genética en un lugar proeminente, y luego aparecía bordeando el árbol este lema, ¿no? La eugenesia es la autodirección de la evolución humana, ¿no? Entonces, los eugenistas confiaban, pues, en eso, en seleccionar a los padres, en el aborto, el infanticidio, el cruce de individuos seleccionados para corregir la evolución humana. Claro, pues es que a día de hoy los transhumanistas siguen envueltos en lo mismo, en considerar que mediante la ciencia y la tecnología van a ser capaces de realizar una autodirección de la evolución humana. Lo que han cambiado acaso sean las técnicas, ¿no? Que hoy las tenemos más perfiladas, ¿no? Con más punta, ¿no? Como puedan ser la ingeniería genética, ¿no? A la carta. Pero en segundo lugar, y este es el otro mito, es que el transhumanismo
en tanto en cuanto bebe, como ya veíamos en el artículo original de Max More, bebe del humanismo, incluso también Nick Bostrom lo ha reconocido, dice que el transhumanismo es un desarrollo del humanismo, pero secularizado y basado en la Ilustración. Claro, pues fíjense, resulta que el transhumanismo hereda del humanismo el mito del hombre, es decir, el pensar que el género humano existe dotado de una cierta unidad más allá de la categoría biológica. Dicho de otra manera, que existe el hombre así en mayúsculas y en singular, dotado de cierta unidad que desbordaría esa categoría simplemente pues, zoológica, ¿no? Y claro, esto es, como ya les he comentado al principio, mucho suponer, porque en verdad no existe el hombre así con mayúscula y en singular, lo que hay son españoles, ingleses, norteamericanos, etc. Y entonces resulta que al pensar que existe así el hombre, con mayúscula y en singular, aunque ahora el transhumanismo no hable de la humanidad, sino que hable curiosamente de la humanidad plus, ¿no? Resulta que el transhumanismo respira en el fondo exactamente el mismo mito que el humanismo que ambiciona superar. Y esto es precisamente lo que yo aquí quería demostrar. He dicho. Muchas gracias. El micro. Bueno, pues lamento decirles que esto se acaba. Voy a ser muy breve. Hace 40 años, en la división de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, hace 40 años, en el 82, 83, teníamos una asociación de estudiantes que se llamaba La Caja Negra, que la había inspirado Bueno, y que una de las producciones y actividades más entretenidas fue hacer versiones del famoso programa Elisa de Weizenbaum, que era del 66. Era más fácil que funcionara en inglés, porque el inglés tiene menos dificultades con masculinos y femeninos y cosas así, pero eran versiones de Elisa en español que hoy día eso lo consideran algunos antecedentes de los chat GTP y cosas así, porque efectivamente había muchos usuarios que dialogaban con el programa, que además lo hacíamos correr en ordenadores Spectrum ZX81 de Lord Sinclair, porque eran mucho más baratos que pues, los incipientes PC de IBM que acababan de surgir. Y entonces allí había personal que quedaba enganchado con unas conversaciones, con unos programas hechos en DOS, y en BASIC, sencillísimos, que sin embargo daban conversación que cuando no se podría truncar o identificar algo de lo que había escrito, asociándolo con otros fragmentos para crear una frase que volviera a preguntar o que interaccionara con el usuario, pues se le metía una pregunta automática y se le decía, ¿por qué estás triste? Y entonces pues ya se acongojaba el que escribía estas cosas. Bueno, esto hace 40 años. De aquella, ya en el entorno del Departamento de Filosofía, se discutía ampliamente sobre inteligencia artificial, a la escala de la tecnología del momento, como pueden entender. En enero del 96, o sea, años después, o desde el 1 de enero del 96, nosotros estamos introduciendo contenidos en Internet, en filosofía.org, y hoy día tenemos varios miles de páginas. Por ejemplo, en el año 98 dejamos metido entero en HTM las obras completas de Feijóo, por ejemplo, entonces ha llovido. Y hubo momentos también ya en el entorno ya de la Fundación en que se retomó la discusión sobre la inteligencia artificial. Recuerdo ahora cuando estuvo por Asturias Lofty Zade, el padre de la lógica difusa o FUCI, la lógica borrosa,
que estuvo en la fundación y mantuvo allí una conversación con Bueno. De hecho, si buscan Lofty, Zade y Bueno, hay un vídeo por ahí de una noticia en YouTube, no me acuerdo cuándo fue, en el 2008, 2009, que andaban con un centro de investigación en lógica difusa en Mieres, que luego pues duró 3 o 4 años y se acabó, y que lo apadrinaba Zade. Y entonces, con estos antecedentes, cuando surge ChatGTP, que es lo que está poniendo más de moda pues, la inteligencia artificial en un nuevo momento, que naturalmente nosotros cuando hacemos una pregunta a ChatGTP de estas que en estos días han surgido, pues lo que hacemos es coger la respuesta, despiezarla y ver de dónde proceden las partes que componen la respuesta más o menos coherente que ahí se produce, y según qué pregunta se localizan perfectamente, como es natural, las fuentes, es decir, que no son solo la Vulgopedia, sino también otros muchos sitios. Y entonces, ¿qué quiere eso decir? Pues que evidentemente, igual que hace 30 años, o 95, ¿no? Hace casi 30 años, o 96, había que saber cómo trabajarse a Altavista, o luego cómo había que trabajarse a All the Web, y luego cómo había que trabajarse a Google para que te hicieran caso y cosas así, pues obviamente quienes nos dedicamos a introducir textos, pues también sabemos cómo interesar, pues no a ChatGTP, sino ya de antes, es decir, cuando Google empezó antes con su modalidad de catecismos, que cuando preguntas algo te sacan una serie de preguntas y respuestas ya previstas, y entonces, pues nada, es decir, no hay nada como utilizar herramientas semánticas y de jerarquía de conceptos, de términos, de frases, pues para ofrecer contenidos que sean susceptibles de alimentar pues la ELISA de nuestro tiempo, y que permita a mucha gente pues creérselo. Entonces, quiero decir que en ese sentido pueden entender el placer inmenso que yo particularmente siento al tener la ocasión de clausurar estos 28 encuentros de filosofía dedicados a la inteligencia artificial, Es decir, que no es... y que además yo creo que hay que felicitarse porque se ha logrado con la participación de todos los ponentes y de todos los asistentes, ofrecer un formato de encuentros y de tratamiento de cuestiones que no es sencillo de encontrar cuando un encuentro de este tipo no tiene una perspectiva filosófica general y cuando se están embebidos pues, en discusiones técnicas, particulares, gremiales, que en buena medida porque no estamos vinculados a ninguna facultad ni a ningún departamento en concreto, y porque tampoco se ha puesto ningún impedimento, digamos, de tipo académico o profesoral para quienes han propuesto presentar comunicaciones a estos encuentros, que por eso han ofrecido seguramente pues, un marco real pues, de lo que se puede decir en serio sobre todas estas cuestiones. Entonces, nada, agradeciéndoles a todos, a la organización, a todas estas cosas, a las hermanas, a Paloma y Elena, pues aquí a los lazaristas vulgopaules, y esperarles para los 29 encuentros de filosofía que ni ChatGTP ni la inteligencia artificial saben sobre qué va a ser ni cuándo serán, porque todavía no se sabe. Gracias.